Yo ya voy a empezar a grabar. José Luis como tutor también va a evaluar su presentación. Y chicas, ¿están listas? Sí, mi. Ya, ok, pueden empezar. Ya. Buenos días. Como sabemos, el gobierno ha invertido millones de dólares en proyectos destinados al sector agrícola. Del año 2010 al año 2020 se invirtió alrededor de 1.515 millones aproximadamente en proyectos, lo que son, entre ellos, la legalización masiva de tierras en el Ecuador. En este caso, por ello, hemos decidido realizar el análisis a este proyecto. Siguiente, por favor. Siguiente. La diapositiva. Mire. Ya. Como sabemos, en el Ecuador es un país agrícola. Por ello, hasta el año 2021 tuvo una superficie de 5.29 millones de hectáreas de un total de 12,26 millones a nivel nacional. Además de eso, hasta el año 2020, la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina registró un total de 6.576 productores agrícolas que habían sido registrados. Es por ello la gran importancia del registro, de la legalización de las tierras del sector agrícola, ya que muchas veces son los pequeños agricultores o asociaciones pequeñas que se han visto protegidos por la falta de la legalización de sus predios. Es también por ello que desde tiempo atrás se han creado diversas reformas agrarias con la finalidad de lograr políticas de redistribución de tierras. Sin embargo, la literatura nos dice que no se ha conseguido muchas veces este fin, al igual que es en el caso de un caso más cercano, que es, por ejemplo, Colombia, en el cual se ha visto que la gran importancia de la legalización de tierras, porque al no tener una tenencia bajo una jurisdicción, no les ha permitido que no puedan respaldarse, por ejemplo, han sufrido violaciones de sus derechos o despojos o expropiaciones por parte de las guerrillas colombianas. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, es por ello que primero daremos un antecedente de lo que fue este proyecto. Como sabemos, fue llevado a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Viceministerio, también la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, con un total de 132 meses a partir del año 2010 hasta el 2020. Tuvo una inversión aproximada de 128 millones de dólares y su objetivo principal era lograr el desarrollo productivo del pequeño y medianos productores. Siguiente, por favor. Ya. El principal problema que hemos visto de este proyecto es que al igual que en otros países, no existen documentos, bases de datos que nos puedan permitir saber con exactitud cuál fue la cantidad destinada en cada uno de los segmentos que intervinieron en el proyecto, al igual que cuáles fueron los beneficios exactos, digamos, por cada sector, cada provincia, cada cantón. Entonces, al no tener estos informes, hace que sea difícil un análisis concreto, como por ejemplo tenemos que en el informe de actualización de prioridad tenemos un total de 281.614 adjudicaciones, mientras que en la base de datos correspondiente, que nos dice cuántas adjudicaciones se han realizado, tenemos solo un total de 50.939, lo que equivale solo a un 25% de lo que dice el informe de actualización de prioridad. Como sabemos, bueno, el informe de actualización de prioridad sirve para pedir la agregación de dinero o mayor inversión para ciertos proyectos. Siguiente, por favor. Bueno, el principal objetivo que tenemos nosotros es analizar la rentabilidad de este proyecto para poder conocer si el beneficio o el impacto que ha tenido en el sector productivo, en este caso agropecuario. Primero tratamos uno de los objetivos era tratar de identificar cuáles eran los factores internos y externos que habían intervenido en la legalización, y también estudiar la relación que había mediante el valor agregado bruto, de este caso el sector agrícola,
y las adjudicaciones que se habían dado en el programa, para así también evaluar cuál había sido la participación de los servicios técnicos de apoyo y de gestión, con la finalidad de estimar cuál había sido la rentabilidad financiera o los beneficios que se habían obtenido de este proyecto a través de lo que son las variables macroeconómicas, que en este caso será el VAP cantonal. Siguiente, por favor. Bueno, esto nos lleva a plantearnos una hipótesis o el medio por el cual nos vamos a enfocar, en este caso que es saber cuál es el efecto del programa de las legalizaciones de tierras sobre nuestra variable de interés, que en este caso será el VAP cantonal, midiendo el sector agropecuario. Como sabemos, el VAP es el valor de la producción menos el consumo intermedio. Siguiente. Para ello hemos cogido la muestra de 4 provincias, las cuales son las más representativas y constaban con el mayor número de datos. Esto nos dio un total de 50 cantones en un periodo del 2014 al 2020. De esta muestra se agregaron la muestra también del valor agregado bruto cantonal correspondiente a estos 50 cantones y en los mismos periodos. Y es asimismo que también agregamos otro de las variables macroeconómicas, que es el número de trabajadores que se encontraba en encuestas del SPAC. Siguiente, por favor. Ya cambié la diapositiva. Hola, ¿aló? Sí, ¿ahí me escuchan? Bueno, sí, ok, gracias. Buenos días. Bueno, aquí los valores presentados en la imagen son pertenecientes al último informe presentado por el MAGAP. Y como podemos observar, el año 2012 abarca aproximadamente el 25% de la inversión. También el primer año de implementación del proyecto tuvo la menor inversión, mientras que el resto de los años, a excepción del 2012, tuvo una inversión anual aproximada de 10 millones. Después, siguiente, por favor. Después procedimos a analizar el VAP cantonal, que es nuestra variable dependiente, respecto a su comportamiento durante el periodo 2014 hasta el 2020. Aquí vemos que en la provincia de Azuay, la ciudad de Cuenca demuestra una mayor concentración de actividad productiva en el sector agropecuario. El pico más alto de crecimiento de la ciudad de Cuenca se registra en el 2019. Este generó el 61.22% del VAP cantonal. Con respecto a la provincia del Chimborazo, los cantones con mayor significancia en el cálculo del VAP son las ciudades de Riobamba y Guamote. En el año 2017 estas ciudades representaron el 55.88% del VAP provincial. Y bueno, en la provincia de Loja, como vemos más abajo, desde el 2014 hasta el 2017, el cantón Catamayo lideraba el primer lugar como uno de los sectores con mayor aportación en la formación del VAP. Sin embargo, desde el 2017 hasta el 2020 tuvo como que una tendencia negativa, mientras que la ciudad de Loja tenía un comportamiento estacional. En la provincia de en la provincia de Tungurahua, el cantón Ambato demuestra una concentración muy significativa en todos los periodos en cuanto a la actividad productiva del sector agropecuario. La técnica, bueno, ahí le voy a hablar también sobre la técnica que utilizamos en la siguiente diapositiva. Aquí se utilizó para analizar los datos, fue datos de panel. Estos modelos econométricos están basados en la combinación de datos de sección cruzada y series de tiempo. Como variables explicativas y explicadas tenemos los siguientes: el VAP cantonal, que está expresada en miles de dólares. Como variables explicativas están el número de providencias adjudicadas, que están en unidades,
y el número de trabajadores totales del sector agrícola, también bueno, en unidades. Y como vemos aquí, en este modelo incluimos rezagos del número de adjudicaciones, bueno, la variable número de adjudicaciones y de la variable trabajadores totales. Al principio nosotros bueno, estábamos para hacer este análisis, cogimos como base inicial, con bueno, modelo base, solo una regresión entre el VAP cantonal y el número de intervenciones para ver si había una relación o una significancia entre las dos. Concluimos que sí hubo, o sea, sí, esa variable intervenciones del número de, bueno, en este caso que son el número de provincias adjudicadas, sí bueno, resultó significativa. Sin embargo, queríamos ver e incluimos variables rezagadas, que son asimismo el número de provincias adjudicadas y el número de trabajadores totales. Haciendo una comparación en estos dos modelos que teníamos, vimos que sí hubo como que un cambio entre los coeficientes. Nuestro primer modelo que teníamos tenía un coeficiente de 2.88, en cambio bueno, tiene un promedio de 4.32, lo que bueno, nos llegó a concluir de que o sea, adolecía de sesgo. Entonces, pues se puede decir que al nosotros incluir estas variables rezagadas, ya representaba, bueno, ya estaba representando un poco de las variables que no estaban, bueno, no son observadas. Y bueno, también estaba como que tenía problemas de variables omitidas. Entonces, nosotros al concluir, al ver estos coeficientes, bueno, ¿cómo se leen? El 4.32% significa, bueno, el 4.32 significa que con una intervención del número bueno, con una intervención del número de providencias adjudicadas, el VAP cantonal puede puede subir 4.32, como están miles de dólares, subir un 4.32, $32,000 aproximadamente. Asimismo, nuestras variables rezagadas con el número de intervenciones también nos resultó significativa, asimismo como el número de trabajadores que son significativas, y bueno, el rezago del número de trabajadores que están en el sector agropecuario. Siguiente, por favor. Bueno, entre las conclusiones que tuvimos es que los costos o sea, las conclusiones más visibles es que los costos en los que se habían incurrido en el programa versus los beneficios obtenidos no eran fácilmente de medir, pues no se contaba con una base de datos sólida que nos permitiera hacer un análisis más exhaustivo de tanto los costos como los beneficios que se habían obtenido. En este caso se evidencia también que los equipos técnicos y de gestión no están realizando el correcto manejo y control de la información. Bueno, también a pesar de eso, pudimos encontrar que el número de intervenciones del programa tiene una gran relación con el VAP cantonal y en este caso también con el número de empleados del sector. Esto es dado que, ejemplo, el VAP cantonal no solo se ve afectado también en las intervenciones que tienen hoy o este año al referirnos, sino también se ven influidas con las intervenciones del pasado. Y esto podría sonar lógico, ya que las tierras que han sido adjudicadas o legalizadas en periodos anteriores, para esta época ya pueden tener una mayor producción. Siguiente, por favor. Bueno, entre las recomendaciones de las principales inconvenientes que se nos han presentado fue que se debe crear una base de datos con la recolección anual en su mayoría de todos los proyectos gubernamentales, ya que los desembolsos de dinero que se hacen son grandes.
y se deben respaldar este tipo de desembolsos. Es así que también la literatura nos dice que es importante medir la influencia del crédito agropecuario. ¿Para qué? Para saber si de esta manera se puede lograr mejoras en el sector agrícola, ya que se ha visto que muchas veces el autofinanciamiento de pequeños sectores agrícolas ha resultado mejor que los programas que han sido efectuados por el gobierno, ya que existen muchos errores o falencias entre los trámites que se realizan para estos proyectos. Otra de los inconvenientes que se nos presentaron y podemos ver es que no existe como un formato preestablecido o que permita llevar a los datos en una sola unidad de medida. Esto dificulta el análisis o el estudio. Por ejemplo, el que sean medidas todas en cantidad de hectáreas o en metros. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, chicas. Yo voy a empezar por una aclaración y también una pregunta para ellas, porque la idea es justamente defender también el desarrollo del proyecto que han realizado. Este criterio, Gloria y Gabriela, seleccionaron estas 4 provincias bajo un criterio. Ustedes seleccionaron que dijeron eran, o sea, quiero que ustedes expliquen más cuál fue el criterio, si fue por números de adjudicaciones, números de hectáreas, o sea, cuál fue el discernimiento y la decisión final que ustedes tomaron. Bueno, vamos a tomar estas provincias. Sí, como se puede apreciar en la imagen, esta es una imagen creada en base al número de adjudicaciones presentes en la base de datos. Y bueno, como se puede observar, la tonalidad más oscura es de las provincias que tuvieron un mayor número de adjudicaciones y por ello decidimos escoger a estas 4 provincias. Como se puede ver, la provincia son Loja, Azuay, Tungurahua y Chimborazo. Fueron las que tenían más datos y abarcaban aproximadamente Azuay y Tungurahua el 50% en comparación al informe de prioridad. Aunque Ya. bueno, ajá, sí. Ya, eso es en función del número de adjudicaciones. Hicieron un análisis similar en función de las hectáreas reportadas. Bueno, digo reportadas porque ya hemos visto que hubieron falencias en el tipo de información. ¿Hubo una relación similar cuando analizaron las hectáreas? Sí, al principio cuando queríamos hacer por unidades en hectáreas, había las inconsistencias en las cantidades. Bueno, entonces eso fue en la primera base que nos entregaron. Y sin embargo, al entregarnos la segunda base, la provincia de La Suay perdía aproximadamente 1000 y, bueno, y algunos 1300 datos. Entonces, analizar desde la parte de las superficies nos parecía incorrecto. Entonces decidimos analizar en la primera base, pero en base a la primera base que nos pasaron, pero contando el número de intervenciones, que en este caso serían las adjudicaciones que se habían realizado en ese periodo. Y sorry que te haya tomado primero la palabra. Esta propuesta la realizaron justamente con José Luis, a mí me parece muy interesante, pero al ver las limitaciones de la información, el hecho de trabajar con el valor agregado bruto cantonal fue una alternativa para tratar de ligar esta información. ¿Qué valor agregado o qué ventajas o por qué ustedes creen que fue pertinente trabajar con el VAP cantonal? No solamente desde el punto de vista de la limitación de la información, sino de la información como tal, del indicador o de la información económica que tiene el VAP. Bueno, como sabemos, el VAP cantonal se encuentra dividido por sectores. Entonces, eso nos facilitaba nosotros poder saber, digamos, una cantidad, por decirlo exacta, en ese año y perteneciente específicamente a ese sector y exactamente por cantón. Entonces, y como nuestro sector, este proyecto estaba enfocado al sector agrícola,
quedaba prácticamente perfecto, por así decirlo, porque estábamos analizando en los mismos términos, como podría decirse. Ya. Ahora sí me callo. Esa era la parte que quería inclusive para que quede más claro y se amplíe la explicación de las chicas. Le voy a dar, no sé, Donald, si quieres tomar la palabra, hacer las preguntas o comentarios pertinentes para luego cerrar con José Luis. Aquí ya abrimos el espacio de preguntas y respuestas y debate. ¿Qué tal? Gracias, Mariela. Sí, Gabriela, Gloria, chicas, José Luis, sí, José Luis. ¿Podrías ponerle la diapositiva de la estimación que hicieron? Aún así, creo yo que ese resultado que tienen, ¿no? Que sale significativo, es interesante, ¿no? Un poco también actualizarles en el tema de lo que estamos haciendo en este proceso de evaluación. Ha sido un proceso difícil y creo yo que ustedes lo han sentido porque evidentemente no hemos logrado obtener las bases que hemos querido obtener, ¿no? Les comento que en ese sentido que el match todavía no lo tenemos. Creo que ese match es un elemento súper bueno para analizar, pero todavía no lo hemos recibido por parte del INEC. Evidentemente estamos tratando de que podamos incluir eso en el análisis de evaluación. Pero aún así, esta era otra alternativa, ¿no? Otra alternativa que, claro, se les mencionaba que se podría extender un poquito a nivel cantonal o a nivel, bueno, provincial en función de lo que se tenía, al menos de los beneficiarios, ¿no? Que en la experiencia que he tenido en este actual plan anual de evaluaciones, que es lo que hemos venido trabajando nosotros acá desde la Secretaría y que hemos tratado de generar un trabajo colaborativo con la universidad para ver si es posible, ¿no? Y eso yo también agradezco a Mariela, a José Luis, el hecho de que eh, nos metamos en el tema de ver cómo y si se puede trabajar, ¿no? Yo en ese sentido también les agradezco porque entiendo que una limitación de esto ha sido que no hemos logrado tener esa información, pero asimismo pido disculpas y que nos entiendan un poquito también que esto depende también de otras entidades, ¿no? Entonces, aún así considero que el análisis que han hecho es interesante. En esta parte de la estimación, mi pregunta era un poquito, ustedes utilizaron el tema en valor nominal, es decir, el VAP en miles de dólares. Pregunta es, ¿por qué no usaron la tasa de crecimiento, no? No sé si pudieron hacer estimaciones con la tasa de crecimiento del VAP y si tuvieron controles a nivel cantonal. ¿Tuvieron algunos otros controles o solo los controles de los rezagos utilizaron la estimación? Bueno, buenos días. No, sí, utilizamos, eh, nos parecía, bueno, creo que nos parecía mejor utilizar en miles de dólares, que estaba en el PAC cantonal en miles de dólares en el Banco Central. Esto bueno, lo unimos y utilizamos también los rezagos de las intervenciones. El primer rezago de intervenciones, bueno, aquí como vemos en la ecuación, utilizamos las intervenciones en tiempo presente, el primer rezago de las intervenciones de providencias adjudicadas, el primer rezago, asimismo el trabajadores totales que se da en tiempo presente y el segundo rezago de trabajadores totales. Solo estos cuatro, bueno, primero solo incluimos el el VAP cantonal con el número de intervenciones, que ese era como que el centro, o sea, queríamos ver primero esa relación, cómo se daba, o sea, si había o no una significancia o había una relación, y bueno, sí, como le comenté, sí nos dio una relación, pero creíamos que obviamente que el número de intervenciones no es la única variable que va a influir en el VAP cantonal. Hay muchas variables que, bueno, no sabemos, aún no son, por decirlo, no observables. Y entonces procedimos a utilizar los rezagos. Esto nos cambió un poquito el nivel de significancia, asimismo los coeficientes. Entonces, por eso concluimos que sí había variables, obviamente, variables omitidas, sesgo, porque, o sea, fue como que
o sea, fue como que un quiebre. Entonces, por eso solo incluimos esas variables y bueno, como controles también los rezagos. Claro, claro. No, yo ahí le sugiero como que probar de hecho, el logaritmo mismo de PAP cantonal, utilizar esa variable como un mecanismo para ver robustez sobre todo. O sea, a priori es interesante los resultados, como les decía, que salga significativo para la variable de intervenciones es una primera aproximación. Podrían ir ajustando la estimación para ver qué tanto cambia esa conclusión a la final. Positivo y significativo. Si esa conclusión cambia a medida que van cambiando el modelo, agregando controles, bueno, ahí se puede hablar un poquito de la robustez, sobre todo del estimador. Pero bueno, en ese sentido, yo les sugiero, ¿no?, que vayan viendo esas otras opciones para ver, sobre todo, hasta qué punto esa conclusión se mantiene. eh, y vayan viendo qué otros controles a nivel cantonal, bueno, en su momento, ¿no?, podrían utilizar. Yo creo que aquí, sacando la información a nivel cantonal de otras fuentes, pueden tener algunas variables de control adicional. Entonces, en ese sentido, considero que pueden irlo verificando, pero aún así es interesante ese resultado y la estimación que han hecho. La encuesta SPAC mismo es una encuesta que tiene bastante información a nivel provincial, la representatividad a nivel provincial. Y creo yo que, bueno, ustedes la han manejado, en ese sentido ya la han profundizado un poco, era la opción también que se tenía para trabajar con esta información. Bueno, en ese sentido son mis recomendaciones un poco para el modelo, para que lo puedan ajustar o vayan viendo estas posibles preguntas también que siempre se generan, sobre todo para ver la robustez de los resultados. Y bueno, de mi parte también ponerles al día con este tema. Les comento también que justo en la actualidad tuvimos un tema con los delegados de este proyecto. Están haciendo un levantamiento de información para el cierre del proyecto como tal, porque en este año cerraron el proyecto, pero abrieron uno que es básicamente, hace lo mismo, básicamente, solo con un nombre diferente. Ese también fue un problema. Les comento aquí un poquito más de lo que hemos tenido con este proyecto para que ustedes también tengan en cuenta eso. Cabe resaltar que incluso la misma base que estamos utilizando como beneficiarios no es una base completa. Es decir, hay provincias, hay cantones que no reportan todas las bases de beneficiarios. Es decir, que no tenemos total confianza de que esa base representa todo el total de beneficiarios que ha tenido el proyecto durante ese periodo en particular. Entonces, asimismo, genera un poco de incertidumbre en lo que podemos analizar, en el alcance que podemos tener. Ha sido un trabajo difícil en el tema de homologar las bases, de hacer una identificación completa, porque como ustedes lo dijeron en el trabajo, y creo yo que es una conclusión que ustedes que están próximas a salir de la universidad es lo que van a encontrar en la práctica. Bases de datos que realmente son un desafío, el mismo hecho de identificar un potencial análisis, porque realmente no existe esa cultura de generar una plantilla, de tener una base sistemática, de hacer seguimiento continuo. Y en ese sentido creo que también ha sido un aprendizaje para ustedes, ¿no? Porque realmente son las cosas a las que se van a enfrentar en la práctica. Como les comentaba, esta semana recién cerramos el proceso de levantamiento de información. Aprovechamos que el MAC está cerrando este proyecto y parte de ese cierre es levantamiento de archivo. Ellos están haciendo visitas a todos los beneficiarios. Aprovechamos el hecho de que estaban haciendo esta visita, estábamos haciendo sus recursos y nosotros nos incluimos ahí con un instrumento que es levantamiento de información a beneficiarios. Créanme que me hubiera gustado también ponerles a disposición esa base, pero decirles que esta semana recién la hemos terminado y no hemos conseguido tampoco un número de encuestas sumamente elevado, pero han salido cosas interesantes de ese levantamiento de información. Un tema relevante que tiene que ver con este proyecto en particular es que
La legalización de tierras, al parecer, ha tenido un aumento positivo en el número de intervenciones a través de la pandemia del COVID-19. Eso era algo que nos comentaban las mismas personas que manejaban el proyecto. Nos decían que antes del COVID-19 ellos tenían que salir mucho al campo a decir a las personas que presenten sus papeles para el tema de que puedan recibir el beneficio, para que hagan los trámites. A partir de la pandemia, y eso es una hipótesis que se maneja, ¿no? Que el hecho de que hubo una tasa de mortalidad muy elevada, empezaron los problemas de herencias. Empezaron los problemas de que muchas personas que tenían terrenos, al no legalizarlos, comenzaron a haber conflictos con las herencias. Entonces eso hizo que la carpeta de solicitudes de potenciales beneficiarios para este proyecto se duplicara prácticamente, ¿no? Eso era una hipótesis interesante que sacamos y que nos están comentando, aparte de que también hemos visto que ha habido beneficiarios, parece que también no ha habido una regla de asignación totalmente objetiva. Nos comentaron un montón de problemas que ha tenido la aplicación ya del proyecto, ¿no? Entonces, esa información, como les dije, me hubiera gustado también que ustedes la puedan incorporar en su análisis, pero es lo que recientemente hemos logrado levantar. No obstante, son las realidades que se viven cuando se ejecutan este tipo de proyectos y de todas formas siempre igual quería también aprovechar este espacio para mantenerles o comentarles el estado básicamente de esa evaluación. Nosotros igual estamos ya a punto de cerrar el periodo de inclusión de información, no pensamos incluir nada más y estamos todavía en el hecho de si agregamos o no agregamos el otro análisis del cruce de bases porque no hemos logrado concretar toda esa información. Yo creo que hay mucho que mejorar en los proyectos y esa es una conclusión que ustedes han sacado, que es relevante y que nosotros también, desde mi experiencia acá en el sector público, es importante que la vayamos entendiendo, ¿no? Entonces creo que de mi parte, esa era lo que les quería comentar también. Igual si tienen alguna pregunta del proyecto como tal, de la evaluación que estamos haciendo, también aquí igual para poderles responder. Y de mi parte agradecer también a Mariela el hecho de que hagamos estos primeros pasos en el trabajo conjunto, ¿no? Al inicio les comentaba que quería ir viendo cómo salía el trabajo, si realmente funcionaba, si se podía, porque no quería tampoco perjudicarles en ese sentido. Pero creo que bueno, esta primera experiencia, viendo que se puede hacer igual otras opciones, de que podemos ir analizando lo que se puede tener y ha sido buena, ¿no? Ha sido buena y creo que podemos ir viendo si podemos ir mejorando el trabajo a lo largo que transcurra el tiempo, ¿no? Eso era de mi parte, Mariela, Gabriela, Gloria. Gracias, Donald, por la apertura. José Luis, no sé si quieras comentar algo. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitarlas a las chicas porque en realidad han hecho un muy buen trabajo. Es un trabajo bastante interesante. Se ve que sí se esforzaron en levantar la información, en darle un poco de racionalidad y ellas mismas vieron ante las dificultades de información de qué manera podrían ellas introducir o ver cómo medir el impacto del programa dentro de esta variable que es bastante relevante del valor tonal. Unos comentarios con respecto, a lo mejor podría ser bueno en la línea de lo que comentaba el caballero anterior, disculpa. Donald, sorry. La línea que comentaba Donald, pues si podrían incorporar, por ejemplo, como variables de control, en caso de que por último no tengan, no sé si incorporaron un efecto fijo por cantón, algún efecto fijo por temporal o qué sé yo, por año, cosa de que con eso podrían ustedes capturar algunos variables no observables que no varían en el tiempo o que impacten en forma generalizada, digamos, a los cantones.
Entonces podrían también a lo mejor incorporar una nueva regresión con eso y ver, y con eso cerrar el análisis para poder ya presentarlo. Y bueno, como dijo Donald, efectivamente el tema de la información para poder analizar estos programas es todavía una tarea pendiente en Ecuador, ¿no? Es complicado, ¿no? De hecho, es una tarea que se enfrenta en varias partes del mundo, ¿no? Recién se está tomando como el peso que tiene el tener muy buena información de tipo administrativo para poder analizar bien estos programas, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, todo este movimiento que pone énfasis, ¿no? En tener al inicio de los programas, tener un levantamiento de línea base, ¿no? Con el cual poder después comparar posteriormente el programa para ver si tuvo o no tuvo algún efecto, separar alguna parte de los presupuestos para ir levantando información, si no se puede anualmente, por lo menos cada 2 años, cada 3 años, de tal manera de tener también seguimiento de cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Pero bueno, estos son desafíos propios, ¿no? del sector público, y que ahí con profesionales como Donald esperamos que se vayan solucionando y mejorando en el tiempo. Eso es lo que les quería decir. Sí, no, yo también me extiendo con las felicitaciones. Ya ahorita todas las chicas las ves relajadas, pero sí estuvieron sufriendo justamente porque una de las limitaciones fue justamente tener la información y la limitación del tiempo. Entonces, en función de eso, lo que tú mencionas de ver, en vez de trabajar con miles de dólares, ver con el crecimiento, con los algoritmos, yo creería que quizás no se puso en tela de análisis, o quizás no salió, fue por el tiempo. Recuerda que tuvimos ahí un poco tiempo, recibimos los datos y las chicas empezaron a tratar de plantear una metodología. Esta es la primera base, las chicas lo tienen en el Stata, ya están en su proceso final, pero sí les pediría que, yo les digo que jueguen un poquito más con los datos, prueben lo que les ha dicho Donald, a ver qué les sale, y si lo pueden enriquecer los resultados, o pasárselo simplemente por correo para que Donald tenga como que la figura completa de este primer planteamiento. Entonces, creo que han hecho un buen trabajo, dadas las circunstancias que es de la vida real. Limitaciones de datos, de tiempo. Felicitaciones, ya se pueden relajar, ya, te lo juro. Yo no me lo dijeron, pero sé que estaban sufriendo. Sé que estaban sufriendo por el tiempo y por los datos. De hecho, claro, en ese sentido, Gabriela y Gloria, disculpen, créanme que la misma incertidumbre que tienen ustedes la estamos pasando nosotros, porque nosotros también estamos evaluando y tenemos que sacar un informe de evaluación. Y nosotros tenemos, y por ejemplo, por eso me gusta dejarlo explícito, no es solo el problema con este proyecto, de los 10 proyectos que tenemos, en todos hemos tenido el mismo problema. Pero creo yo que con este proceso de este actual plan anual de evaluaciones hemos sacado algunas bases de datos externas, porque generalmente los proyectos no tienen estas bases de datos, que pueden ser muy interesantes para ser analizadas. Entonces, nuevamente, como decía Mariela, yo entiendo la incertidumbre y felicito el hecho de que con lo que tienen han logrado plantear algo que es interesante. Quizás la metodología puede ajustarse, pueden robustecer los resultados, pero eso creo que es un buen esfuerzo, ¿no? Bueno, sí, en realidad, la verdad sí utilizamos el logaritmo para la variable dependiente, pero solo con la ecuación, como le dije, con la ecuación inicial, con la base, que era el BAU cantonal, logaritmo del BAU cantonal con el número de intervenciones. Nos resultó, la verdad, significativa también, no hubo problema. Pero o sea, no probamos con las otras variables, con los otros controles que son las rezagadas. Entonces ahí tendríamos también De que... hecho, yo creo que si lo hicieron así, deberían presentar lo del logaritmo, eso es más consistente, porque esa es una recomendación general cuando uno trabaja con una variable pendiente que es monetaria. Como esta variable tiene una distribución demasiado
demasiado alejada de la normalidad, lo que se suele hacer es trabajar con el logaritmo para hablar sobre tasas de crecimiento, que es una aproximación básicamente. Entonces, si ustedes me preguntan a mí en temas metodológicos y han hecho esa estimación, yo les sugiero que pongan esa estimación, porque eso les da más credibilidad. Entonces, si lo hicieron, pónganlo. Y si todavía sigue saliendo significativo, ya eso muestra un poco de consistencia. Y como dije, ya el otro reto es que tengan controles a nivel cantonal, que yo creo que sí hay varios controles que se pueden añadir, efectos fijos, como decía José Luis, pero un poquito solo para que ustedes mismos vayan viendo hasta qué punto es consistente y robusto esa conclusión, que es interesante, porque créanme que mencionar o tener una primera evidencia de que el proyecto está generando una aportación al valor agregado bruto es una forma de decirle que con todas las fallas operativas que tiene ese proyecto, la solución no es quitarlo. Quizás pueda mejorar en ese sentido, pero quizás por ahí tenga algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, nuevamente creo yo que es interesante el resultado, afinar y tratar de mejorar la metodología y ver los resultados. Creo que es un elemento que puede robustecer esa conclusión. Perdón, yo tenía así una duda que quería consultarle a Ana, porque usted está en parte de la Secretaría Nacional, ¿no? Ya, ejemplo, en este caso, cuando estábamos buscando sobre esta actualización de prioridad, decía que este documento iba del MAC a la Secretaría Nacional para obtener más recursos al programa. Entonces, la Secretaría no debía realizar el análisis para ver si le asignaban los recursos o simplemente se asignaban los recursos. Eso. No, sí, sí. De hecho, cómo trabaja la Secretaría Nacional de Planificación a través de 3 subsecretarías, que es la Subsecretaría de Planificación, que es en donde se centra el tema del análisis de los proyectos que presentan todas las instituciones a nivel nacional. Cabe resaltar que no es solo de una institución, todos los proyectos de inversión pública, que es diferente al gasto corriente, se presentan a la Secretaría Nacional de Planificación y la Secretaría Nacional de Planificación hace una revisión en base a su guía de presentación de programas y proyectos para asignar recursos del presupuesto general del Estado. Entonces, se hace una revisión y en función de esa revisión se ve si es que se da un dictamen hay varios tipos de dictámenes sobre un proyecto en particular. El tema con estos proyectos, y los digo a nivel general, es que la mayoría de estos proyectos son proyectos que se sustentan con inversión, pero que muchas de estas instituciones consideran que debería transformarse en gasto corriente. Este mismo proyecto viene desde el 2008. En realidad, lo que se hizo, lo que se ha hecho hasta la fecha es lo mismo que se ha hecho hasta el 2021, es decir, dar dictámenes de actualización. Entonces, nuevamente yo aquí entiendo a mis compañeros de planificación que no es fácil revisar este tipo de diseños. Ustedes ven que son documentos de 120 hojas, 220 hojas, que muchas veces tienen incluso temas políticos que están de por medio. El hecho de que cómo hacen la revisión arriba en planificación, yo entiendo que no tienen toda la capacidad que quisieran para poder atender, porque imagínense que el plan anual de inversiones, en donde en donde están registrados todos los proyectos de inversión pública de todas las instituciones que son aprobados por la Secretaría, son 600, cerca de 700 proyectos. Y imagínense los que reciben para revisar. Entonces, en lo personal, yo sé que pueden haber falencias en la revisión de la lógica incluso del proyecto, porque el perfil tiene que mostrar una lógica consistente. De hecho, nosotros en este actual PAEF hemos enfocado los resultados en mejorar la planificación. Pero yo ahí, por ejemplo, entiendo de que hay muchos proyectos que no se les puede dar de baja, que tienen esta lógica de gasto corriente. Te pongo, por ejemplo, el tema de hospitales, te pongo, por ejemplo, este tema de legalización de tierras, que ya tiene 12 años básicamente de ejecución, y lo que han hecho es básicamente darles dictámenes de prioridad, dictámenes de actualización, perdón,
y varios otros proyectos. En este actual país tenemos varios otros proyectos que tienen esa lógica. Se hace la revisión. Yo ahí también entiendo que es operativamente difícil hacer una revisión profunda del contenido de la planificación. En muchos casos se da el dictamen de actualización por temas coyunturales y por temas de la importancia y relevancia del proyecto. No obstante, en este actual año 2021, y de hecho con la nueva administración se trató de hacer un ordenamiento en ese sentido y se les obligó a todos estos proyectos a cerrar, es decir, dejar de tener esta lógica de dar dictámenes de actualización, porque si ustedes se dan cuenta, ahí se pierde totalmente la forma de dar un seguimiento adecuado al proyecto, porque la lógica va cambiando, te cambian acá, luego te presentan otra actualización y te cambian por acá el objetivo, por acá las metas, y realmente hacer un entendimiento de toda la magnitud del proyecto se va perdiendo. Entonces, tengo entendido que, y eso fue un pedido de Daniel, ¿no? Que en este año se cierren toditos los proyectos, es decir, estos proyectos cierren totalmente, y si querían mantener la lógica, abran unos nuevos proyectos, pero que empecemos desde cero. Entonces, de hecho, por eso también nosotros estamos proponiendo que este año se hagan evaluaciones de diseño. Es decir, nosotros vamos a meternos a evaluar programas y proyectos que recién, en teoría, en papeles, recién van a empezar a ejecutarse en el 2021, precisamente para hablar de este tema de la importancia de mantener datos, de generar datos consistentes, de armar bases de datos, porque ustedes se han dado cuenta que incluso armar bases de datos, no hay una cultura, y yo creo que ese es un gran problema, no hay cultura, porque ustedes ven una variable que tiene 3000 cosas que son diferentes. Ayer estábamos revisando otra que una misma variable tiene valores que en una escriben el 1, en otra en palabras escriben el 1. Entonces uno dice, o sea, es un trabajo ya cuando uno maneja la base y hacer el trabajo de carpintería es un trabajo sumamente difícil. Igual creo yo que también ese es un buen aprendizaje para ustedes porque generalmente en la universidad trabajamos con bases ya lo más bonitas posibles, pero cuando vamos a la práctica nos encontramos con todas estas cosas. Sí. Entonces creo yo que en ese sentido espero también que hayan sacado provecho de este trabajo, ¿no? Sí, le quería comentar que, ejemplo, nosotros estuvimos en itinerario de investigación. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros nos tocó crear un formulario para levantar información, yo había sugerido que pusiéramos ejemplos, en este caso eran centros de desarrollo infantil con los que estábamos trabajando. Entonces, para identificarlos, yo sugerí que pusiéramos ya los nombres para que las personas, digamos, escojan cuál era su centro de desarrollo. Pero, digamos, la directora de nuestro proyecto dijo que no, que quería que lo escriban y esto. Y bueno, no escuchó mi sugerencia. Y bueno, yo le dije, mandémoslo así. Y sucedió lo que iba a pasar, lo que ya estaba previsto, que muchas personas escribían números de cédula, dejaban en blanco, no escribían completo, les faltaba una letra, tenían mayúsculas, minúsculas. Eso al momento de trabajar con la base de datos dificulta porque muchas veces uno ni sabe, digamos, a dónde acomodarla, por así decirla, o se tiene que basar en otros datos, haciendo comparativa para poder mandarla a un grupo. Sin embargo, imagínense, había la opción de poder evitar este tipo de cosas. Y eso era algo que comentaba yo en las conclusiones, porque, ejemplo, vimos los metros, algo así de terreno que tenían. Y habían unos que hablaban en hectáreas y otros hablaban en metros. Y unos ejemplos eran casas y otros eran... Entonces, imagínense, eran como, digamos, unas 1000, por mínimo, son 1000 variables que se forman, porque no se van a ir juntando en las mismas. Entonces, se tiene que, digamos, armar la plantilla en base a la mejor manera de recolectar los datos, segmentándolos o cosas así. Porque si simplemente las ingresan, eso es 100.000 variables, Claro, parece. y el instrumento tiene que considerar todas esas cosas. Si todo fuera pregunta abierta, podemos pasar una vida solo ajustando la base de datos. Entonces, créeme que te entiendo y esa es la cultura que falta. Como te digo,
cuando tú hablas esto con la gente que maneja los proyectos, miren que ya vamos a nivel de gobierno, o sea, y por eso quiero que ustedes entiendan esa magnitud. Lo que ustedes están viendo es algo oficial, un proyecto de inversión que gasta miles de millones, bueno, cientos de millones de dólares. No, bueno, la conclusión no es decir que el proyecto está mal, porque el proyecto puede tener beneficios, y de hecho lo hemos palpado con los beneficiarios. El tema es que para poder hacer una evaluación, para poder tener evidencia que respalde, necesitamos organizar ese tema. Entonces, sí, todas esas cositas nosotros también las estamos poniendo dentro de nuestros resultados, y así como ustedes también estaban asustadas, créanme que yo ahorita estoy también en ese tema. Yo ya estoy cerrando el PAEP con lo que tengo. Vamos a generar un nuevo PAEP para el siguiente año. Y yo creo que, como le dije a Mariela, yo estoy sacando y dejando todas las bases que he podido recabar en esta primera experiencia, porque ese era, por ejemplo, para mí un tema que hemos sacado de aprendizaje. Antes no se usaban bases externas, ¿no? Este tema de cruzar bases, hemos hecho bastantes cruces de base con el INEC. De hecho, hemos logrado tener bases por otras fuentes que están relacionadas a los proyectos. Y eso creo que para nosotros, como Dirección de Evaluación a la Inversión, nos ayuda bastantísimo. Y creo yo que de ahí pueden surgir una variedad de temas. De hecho, por ahí nosotros conseguimos bases de estado de carreteras a nivel de carreteras, que era un panel súper interesante para analizar. Por ahí analizamos, conseguimos una base de calidad del servicio de salud de las instituciones a través de encuestas, que son bases que quizás un estudiante o un profesor en la academia no puede acceder, pero nosotros, por el peso de estar en el gobierno, podemos acceder. Y la idea es seguir trabajando, ver qué se puede trabajar en función de esa información, porque ya va más apegada al tema de decisiones de política pública, ¿no? Entonces ustedes están viendo una base de beneficiarios, y la idea es que saquemos de ahí recomendaciones para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? De mi parte eso, espero que igual que esa experiencia les enriquezca, como dije, para su campo profesional.